bastante interés en el tema del software J Simblas, ¿no? JK Simblas, claro. Lo bueno de JK Simblas es que tiene tres módulos, aparte subterránea, en este caso dos de face para frente, dos de ring para taladros largos y el 2 de bench que es para superficie, pero también se puede utilizar para subterránea en lo que es taladro de producción en cuerpos. Ya, porque simplemente es dependiendo cuando hagas tus taladros largos, en betas angostas, betas intermedias, pues perforación negativa o positiva, dependiendo de eso. En lo que sí en minería subterránea, pues los burnes de espaciamiento son mucho más cortos que en superficie. Entonces hay que hacerle algunos ajustes a JK sin Blast para que pueda trabajar con diámetros pequeños y estos búrenes relativamente pequeños también. Chévere, Roshan, bacán. Yo también he estado por venir, pero he estado en la cantera de adelante, en la cantera presa de relaves, Ah, haciendo la ya. obra superficial Con para el asistencia, ¿no? recrecimiento. Ah, ya. Ok. Acá. Actualmente, como les digo, me desempeño como asistencia técnica en FAMES Explosivos. He pasado por todos los rubros, no solamente perforación y voladura, así que le voy a dar una idea en macro, ya en macro de todo este proceso, porque nosotros solamente hacemos perforación y voladura, pero yo les he dicho, voy a prender mi cámara, estoy acá en mi habitación en el campamento. Em, la minería es un negocio, muchachos, y por ser un negocio tenemos que hacerla rentable. Ya, en el rubro de perforación y voladura está bien que nos dediquemos a diseñar mallas, a jugar con el explosivo dentro del taladro, viendo factores de carga, factores de potencia. El factor de carga se le llama porque es por cubo, kilogramos por cubo, que normalmente trabajan los ingenieros civiles. Ya, para obras civiles como canteras, carreteras, plataformas. ¿Sí? Y factor de potencia de kilogramos de explosivo para romper una tonelada de roca. Entonces tenemos que ver el negocio como un macro porque nuestro producto en sí es la venta del metal, ya no es simplemente la entrega del mineral para que planta haga su trabajo, digamos así. Tenemos que verlo en macro, una operación integral. Porque si es que no vendemos el metal, nosotros no vendemos mineral, salvo que seamos pequeñitos mineros, o mineros artesanales que venden mineral al payaqueo. En ese caso sí, pero en este caso como somos mineras ya formales, empresas medianas a grandes, tú lo que vendes es concentrado. Tú no vendes mineral, tú vendes concentrado. Entonces, este concentrado también pasa por una serie de procesos de venta y gastos administrativos que tú tienes que tener de conocimiento, por un proceso de planta que te consume energía, ya que te consume recursos, que te consume insumos, te consume, en este caso, ¿cómo se le llama así? Desgastables no es el nombre, sino consumibles. Esa es la palabra, consumibles. ¿Ya? Entonces, ahorita, como ya más o menos tengo la noción de alguien más desea presentarse para dar comenzar la clase, muchachos, Omar, René por ahí, Frank, que desee presentarse para ver otro más en qué nivel y comenzar con el punto medio. Yo, ingeniero, buenas noches. Soy Fran Rojas Camayo, de la ciudad de Huancayo. ¿Cómo estás? Bien, ingeniero. Yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería de Minas. El año pasado egresé en diciembre y ahora estoy trabajando para la contratista Grona, acá en Chonta, Ah, como ya. con el puesto de auxiliar de costos. Y acá Ujú. el tema de no hay un control todavía, creo, o sea, no hay un área en lo que es perforación y voladura. Y me gustaría conocer Ujú. esto, ¿no? Para poder tal vez apoyar en esta área, ¿no? Tal vez en Claro. acá comentaron que iba a venir un supervisor y tal vez para Ujú. poder sumar más conocimientos, ¿no? Claro, no, bacán, mira, a ver, tú tienes la parte de costos, uy, va a ser una mezcla bacán. Y a la mayoría que estamos acá son la parte técnica, lo que es diseño de mallas, selección y uso adecuado del explosivo, de accesorios, seleccionar un buen equipo que tenga buenos rendimientos, tenga buena performance, ya, pero la idea es ver cuánto me cuesta, cuánto me vale. Cuando es minería superficial, la mayoría de ingenieros he visto que dice, eh, he optimizado mi malla, he reducido el borde en espaciamiento y la granulometría se ha reducido de 9 pulgadas a 7 pulgadas. He hecho una optimización, pero ¿a costa de qué? Tú no sabes cuánto te ha costado esos metros lineales adicionales, cuántas horas hombre, cuántas horas máquina, ya, cuántos recursos adicionales necesitas y si eso ha impactado en el modelo de bloques, ya en el modelo, en este caso en las reservas de la mina.
¿ya? Porque hay ciertos bloques, sea en subterráneo, en Tajo, que ya están valorizados. Para tú, en este caso, pasar de modelo geológico a modelo económico, tienes que valorizar cada bloque, agregarle costos, perforación, voladura, carguío, acarreo, servicios auxiliares, en este caso, si es que hay voladura secundaria, secundaria, eh, chancado primario, secundario, molienda, proceso de flotación, eso es en el caso de son sulfuros, en el caso que son óxidos, pues un proceso de lixiviación, ya de ahí lo que viene, si es que es óxidos, electrodeposición, por separación en cátodos, de ahí lo que es el gasto de venta, ya hay unos gastos de venta también, gastos que se tienen que cuantificar, ya, y ver si todos esos costos, ya, te generan una ley que esté, ya, que esté dentro o aprox de la ley de corte media de la mina. Y así es que quizá la ley esa corrida de esos costos es una ley mucho más elevada de la que se tiene, ya deja de ser mineral y pasa a ser desmonte, hasta que el precio del metal suba en el mercado, ya otros costos operativos se reduzcan. Esas dos cosas tienen que tenerlas claritas, señores. Ya, es un negocio y por ser un negocio tienes que hacerlo rentable. Ahora, el otro concepto que lo tengan claro y va relacionado con esto. ¿Qué es ingeniería o cuál es la definición de ingeniería en sus propias palabras? Con esos dos conceptos comenzamos con el curso. ¿Alguien que desee participar? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, René? Solamente bueno saludar a todos los compañeros y a usted, profesor. En Ujú. este caso, y mi participación en este curso es por el tema que yo tengo una empresa que se dedica al rubro de la perforación de rocas en obras civiles. Ah, bacán. Uy, mi especialidad. Dale. Sigue, sigue. Lo que es canales, productos y en realidad quiero ahondar más del tema, ¿no? Quiero ser más técnico para poder llegar quizás a mejorar tanto el rendimiento y también economía, como se dice, ¿no? Ujú, Eso es bacán, René. bueno. Chévere. Miren, el rubro de perforación y voladura tenemos perforación, voladura superficial. De la superficial se divide en metálica, no metálica y obras civiles, son tres. Y la subterránea, ¿ya? Las obras civiles es un rubro que da plata bastante, siempre y cuando tú sepas diseñar una buena malla para que tus incidencias, en este caso, no te generen un precio unitario demasiado bajo o demasiado alto, ¿ya? Las obras civiles tú cobras por metro cúbico o tonelada, dependiendo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, no solamente es cuestión de calcular un buen burden, un buen espaciamiento, un buen tipo de explosivo, sino mapear las demoras, los tiempos que necesitas, porque estás haciendo perforación y voladura. Entonces vamos a ver qué equipo se necesita para todo hacer este trabajo. Como le digo, mi experiencia, he sido ingeniero de planeamiento, he sido ingeniero de control de proyectos, creo presupuestos para obras civiles, asistencia técnica de Tajo, asistencia técnica de Subte, elaboro budgets para minas, en este caso para empresas como que se dedican como Moore, PevoEx. Entonces, siempre relacionen técnica y economía, que es la definición de ingeniería, ¿ya? Técnica más economía. Si eres muy técnico, para mí no eres ingeniero. Si eres un ingeniero de costos, tampoco eres en este ingeniero. O sea, en mi propia definición tiene que haber un balance. Por lo menos saber cuánto te cuesta, cuánto te vale la operación que estás realizando, por ser un negocio y ténganlo claro, ¿ya, muchachos? Entonces vamos a ver un pequeño resumen ejecutivo rápido. Ya hemos visto la definición de ingeniería. La voladura es un proceso de rotura de macizo rocoso, ya un proceso físico-químico que se utiliza explosivos para llegar a un tamaño adecuado. En este caso es minería metálica, del mineral a un P80, a una granulometría que esté debajo del target o el límite máximo que te pide, en este caso tu cliente viene a ser planta. Ya, si es planta de sulfuros, normalmente el P80 o el tamaño máximo de ¿no? Del 80% de tu voladura debe ser 7 pulgadas, 8 pulgadas y son sulfuros. Ahora, si son óxidos, viene a ser entre 3 a 4 pulgadas. Ahora la consulta para ustedes es, muchachos, ¿por qué en tema de unas minas donde se procesa o donde se produce y se procesa óxidos, el P80 es mucho más pequeño que donde se produce y se procesa sulfuros? ¿A qué se debe? Todo se basa en la granulometría, pero ¿por qué una es más pequeña que la otra?
sea superficie o subterránea. Para subterránea son full sulfuros primarios y secundarios. Salvo que las vetas estén aflorando, que hay algunas partecitas así, en donde ya está alterada esta beta y ha pasado un proceso de oxidación, donde algunas minas sí pues recuperan y le pasan un par de lesiviación. Pero ¿por qué la diferencia de óxidos y de sulfuros? Una granulometría más pequeña y la otra más gruesa. Todo depende en este caso de tu cliente, que es la planta. ¿Ya? En este caso tú como minero, tu cliente es la planta. Ah, el muchacho no la detectan porque en óxidos es mucho más pequeño que en sulfuros, la granulometría, el P80. Ujú. Lo que pasa es que en sulfuros el P80 es un poquito más grande, 7 u 8 pulgadas dependiendo de la mina, por el tamaño de mandíbula de la chancadora, que está configurada para cierto tamaño. Chancadora primaria, secundaria de mandíbula, secundaria de conos, ¿ya? Y el molino, un molino de bolas. Ya entonces, si yo le agrego mucho explosivo, en este caso a mi banco que voy a volar y me sale harina, me sale arroz, como se le llama, un exceso de finos por encima del 40%, desperdicias de energía en chancado primario, desperdicias de energía en chancado secundario porque la roca se va a pasar como mantequilla. ¿Ya? Y en molino también desperdicias energía. ¿Por qué? Porque el molino está dando vuelta, vuelta, vuelta y no encuentra entre bola y bola que moler. Entonces, por un lado gastas excesos de explosivos, excesos de accesorios, excesos de metros lineales y está desperdiciando energía en planta. Ténganlo claro. ¿Ya? Ahora, en el tema de óxidos, porque en óxidos la roca se necesita mucho más pequeña, pero no finos, sino pequeña de tamaño, así como las rocas que sacan para reino estructural, para agregados de construcción, 2 pulgadas, 3 pulgadas, de esos tamaños. ¿Por qué? Porque es más fácil que la solución cianurada percole por ese tipo de roca, capte al oro o al cobre y esa solución rica en metal va a través de la espina de pescado y se vaya a la planta y el proceso que sigue adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo le mando muy molido? Mi P80 quizás sea 4 pulgadas, pero de ese 80% un 60% es fino, ya, menor a 1 pulgada. ¿Qué pasa? Cuando yo relleno las capas en el pad de lisiviación, ¿qué pasa? Es como si estuviera agregando arcilla. ¿Y qué pasa cuando le echo agua a la arcilla? Se forman burbujas encima, se vuelve semi impermeable, no se impermeabiliza. Y para que demore en pasar esa solución cianurada a través de ese fino va a demorar. Entonces el proceso de recuperación metálica te va a ser un poco más lento. Vas a desperdiciar tiempo. Entonces tiene que haber un balance, ni mucho ni poco. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado final de una buena voladura, muchachos? La granulometría, ese es el resultado principal, de acuerdo a lo que el cliente te pide, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de granulometría, como la minería subterránea, pues es mucho más menuda, porque las sesiones son más pequeñas, los burdens también son pequeños, ya, la rejilla que se tiene en los ORPAS también son pequeños, el BSI tiene cierta malla en el cual debe pasar ya por el ORPAS y de ahí debe salir al pique y del pique dice a planta y en planta hay otra rejilla donde si pasan tamaños grandes tienen que picotonear, pero esa no es la idea. Ya en cambio para obras civiles es otra granulometría, para como le digo, para padelización es otra granulometría, pero el principal resultado es un buen tamaño de fragmento. Ahora, ¿qué es BPP? Es velocidad pico partícula. ¿Y qué es velocidad pico partícula? Es la velocidad, ya que presenta una partícula de roca, ¿ya? El movimiento que presenta una partícula de roca al ser excitado por la onda que produce una voladura. Una voladura detona y genera una onda que pasa por el macizo rocoso. Entonces la partícula de roca que está en una posición en donde generalmente hay un geófono, donde se pone un sismógrafo para detectar esa vibración, se mueve en 3D. Ese movimiento en 3D es una velocidad, porque es distancia sobre tiempo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa velocidad pico partícula, se puede hacer un montón de estudios. Normalmente cuando se hace un estudio en campo lejano, lo que se controla es que esta vibración no pase de los límites máximos permisibles para generar un daño a una estructura cercana.
Normalmente son presas de relaves, campamentos, algunas fallas que estén inactivas y que se puedan activar cerca al Tajo, ya igual en subterránea. Ver algunas cuñas que posiblemente te puedan dañar, pero normalmente en subterráneas es un análisis de campo cercano para analizar el criterio de daño, ver cuánto daño genera la perforación y la voladura que hacemos nosotros en los contornos, que normalmente es lo que siempre tratamos de cuidar, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos de carga máxima operante? La cantidad de explosivo que detona en un instante de tiempo. No es lo mismo que detone un taladro, que detone en 10 o que detone en 100. Tu malla puede tener 100 taladros, pero si los amarro todo con cordón detonante, esos 100 taladros van a detonar en un instante de tiempo. ¿Ya? Y si detona un instante de tiempo, esa vibración, ese BPP que genera, puede hacer mucho daño, inestabilizar muchas cosas, generar sobre roturas, fisuras que uno no desea. Es por eso que en una voladura tanto superficial como subterránea se hace uso de retardos. Lo ideal es que salgan taladro por taladro, ¿ya? Pero dependiendo de la granulometría, como les digo. En obras civiles lo que se necesita, por ejemplo, cuando son voladuras para enrocados y se necesitan bloques grandes. Entonces, en la vida voy a hacer voladuras que salgan de taladro por taladro, porque al detonar taladro por taladro genera una rotura radial. Ya genera rotura radial. Yo lo que quiero es hacer tajadas para sacar bloques grandes. Entonces se configura tu malla con tiempos de retardo, normalmente que salgan fila por fila o de cada fila mitad por mitad, para que salgan como tajadas de cake, tajadas de queso. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien conoce el proceso Mind to Mill, muchachos? ¿De qué trata el mismo nombre? Dice proceso Mind to Mill, la mina a la molienda. Jorge, René, Rosan, Frank, el proceso Mind to Mill. Normalmente cuando somos hacia asistencia técnica, somos supervisores, nos especializamos en una cosita. Ya, es bueno siempre, pero cuando queremos subir de cargos tenemos que ver más como gestión, proceso completo. Ya, proceso completo. Entonces, em, como le digo, hay que ver el proceso completo, minado y procesamiento en planta, porque nuestro producto es el metal, el concentrado que vamos a vender. Ahora, ¿por qué se tiene un énfasis en el proceso mine to mill? De la mina a la molienda. ¿Qué pasos estoy obviando en este caso? Los chancados. Estoy viendo el chancado, porque es un costo de energía, ¿ya? El costo de energía es alto. De ahí viene lo que se denomina War Index. Ya, entonces, antiguamente o hasta ahora hay gerentes todavía que se centran en que todo el proceso, perforar, volar, cargar, acarrear, empujar, limpiar, voladura secundaria, ya, cuidar operaciones unitarias costo por costo, optimizar lo mayor posible que se pueda. Cada costito tenerlo a detalle. Pero no siempre es así. A ver, ¿qué pasaría, a ver, Frank, si yo te digo que aumentando metros lineales de perforación y agregando un poco más de explosivo en malla me va a salir buena granulometría? Me sale un poco más fina. Entonces, ¿qué va a pasar con el carguillo? ¿Qué va a pasar con la pala o el scoop en el tema de carguillo? Sería más ciclos de cada equipo ingeniero. Claro, el ratio tonelada hora de la pala o de la excavadora o del scoop ya va a ser mucho más elevado. Ya hay que hay una relación de costos. A mayor rendimiento, menor costo unitario, menor precio unitario. Es inversamente proporcional. Es como si tú vendieras algo por mayor. Minorista, poca cantidad, 10 soles. Si me compras en cantidad, te va a salir menos por unidad de venta. Es lo mismo en análisis de precios unitarios. Ya, a mayor rendimiento, menor costo. Entonces, al sacar yo mayor tonelaje por hora como excavadora, como pala, como damper, mi costo dólar por tonelada va a reducirse. Ya. Lo mismo, si ya la pala o la excavadora, el scoop, está haciendo más toneladas por hora, ¿qué pasa con el acarreo? ¿Qué pasa con el acarreo, señores?
Si de repente está programado para que mi ciclo se cumpla con 10 volquetes, esté bien ciclado, digamos en este caso para 1000 toneladas por hora, con una excavadora, digamos así. ¿Qué pasa si se aumenta a 1500 toneladas por hora? ¿Qué es lo que tienes que aumentar? ¿Qué es lo que tendrías que aumentar? ¿Mm? Tendrías que aumentar un poco más la flota. Tendrías que aumentar la flota 2 o 3 volquetes más para que cumplas el ciclo de minado. Entonces, el ratio tonelada hora también del acarreo va a aumentar y su precio unitario dólar por tonelada hasta cierto kilómetro. Acuérdense que el acarreo se cobra kilómetro tonelada o kilómetro cubo. A kilómetro tonelada, kilómetro cubo. Entonces, se va a reducir. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la granulometría está fina? Ya no va a haber bolones. Quizás algo un P100, no un P80. Entonces, si no hay bolones, ¿qué pasa? Ya no va a haber fragmentación secundaria. Ya no va a haber uso de picotón en superficie. El BSI ya ni lo vas a usar. Va a pasar como mantequilla el material de voladura por las rejillas del Orpaz. Entonces, se elevó tu costo de perforación quizá un 10, un 20%, se elevó el costo de explosivos un 30%, pero el costo de acarreo, de carguillo, acarreo, se redujo. Limpieza también se redujo. Fragmentación secundaria dejó de existir. Picotoneo dejó de existir. ¿Ya? El costo de chancado, ¿qué pasa? Va a reducirse. Costo de chancado secundario también va a reducirse. El costo de molienda se mantiene. Se mantiene. Entonces, como proceso unitario, como operación unitaria, perforación y voladura se elevó, pero los otros demás costos del resto de procesos de todas las operaciones hasta llegar a procesamiento en planta se redujo. Entonces el costo total de minado en procesamiento en planta por tonelada global se redujo, simplemente por subir unos puntos en perforar y volar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé que ese burden y ese desplazamiento eh, cómo he calculado ese burden y ese espaciamiento, esa adicional de explosivo, esa reducción de malla? Pues ahí viene ya la parte técnica. Es ahí donde nos quedamos, nada más parte técnica. Calculamos con modelos matemáticos burden, espaciamiento. Hacemos análisis de criterio de daño con un tipo de explosivo, con el otro. Ya, pero no hacemos la parte económica. Al gerente de mina le interesa la plata, no le interesa tu distribución de energía, tu criterio de daño. Ese le interesa al B1, no al gerente. Y si tú eres contratista, tienes que todo pasarlo a plata. Ya, a plata. Ya, muchachos. Em, el Work Index es la cantidad de energía que se gasta en planta, ya, señores, que está relacionada con un proceso mine to mill. Vamos a ver acá un video de voladura superficial. Esta es una mina de Arequipa. Ustedes ya verán qué mina es. Este es 1 millón de cubos. Y quiero que me digan cuáles son los pros y los contras de esta voladura, qué es lo que no les parece, ¿ya? Muchachos, para los que son mineros, son asistencias técnicas, son ingeniero de cosas, trabajan en minas, los técnicos, ¿qué de bueno y qué de malo ven en esa voladura? ¿Qué diámetros aprox creen que se han perforado ahí y se están volando? ¿Cuánto de explosivo creen que le está entrando por taladro? ¿Qué altura de banco tiene? El que va participando, yo le voy pasando, mientras más participaciones tengan a lo largo del curso, yo le voy a pasar links de software, stock de explosivos ahí para ese software, le voy a pasar plantillas programadas, voy a pasar algunos papers que he conseguido de investigaciones nuevas para que vayan leyendo. Les voy a enseñar instrumentación también online, pero sí se puede. ¿Qué diámetros aprox, qué altura de banco tienen, qué burden, qué espaciamiento, qué tipo de Eh, perforador? José, la verdad, mira, yo desconozco un poquito la malla de perforación en banco, que no, Ya, nunca pero lo vale. ¿no? Pero ahí lo que veo, o sea, que parece que se ha iniciado, no hacia la cara libre, ¿no? Sino
hasta la parte final de la perforación, ¿no? Ujú, Es lo que yo percibo, ¿no? claro. Ahora, En la- acá. ¿Quién me participó? No sale acá, no puedo ver. ¿Quién fue? A ver, tu nombre acá no lo veo cuando sale. A ver. Ah, Rosan, ya, ¿verdad? Rosa Disculpa. López. Ya. Lo que pasa, mira, a ver. Lo que tú has leído, lo que te han enseñado en este manual de EXA, de FAMESA, López Jimeno, se lo va a llevar el viento. Ya, se lo va a llevar el viento. Porque cuando el cliente prioriza granulometría se olvida de modelos matemáticos, de retención de taco, de burro en espaciamiento adecuado, de tiempo de retardo. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, hay una cara libre que está hacia acá, hacia el abismo, pero esa es una fase que ya se ha explotado. Y como ese es mineral, tú no necesitas que el mineral caiga hacia la cara libre. ¿Cómo vas a recuperar el mineral en la parte de acá abajo? Ya, aparte, no tienes una cara libre a lo largo de ese polígono. Lo que normalmente se hace es sacar en V, pero con un corte ciego. Se detona un solo taladro, ya con un tiempo de retardo, digamos, 1000, y para los siguientes taladros se retarda con 100 o 150 milisegundos. Es que te genera una cara libre. Ya, todo tiene que quedar en el centro, porque por cierto lado voy a ingresar la pala a minar con una rampa negativa de todas maneras. Ya va a ingresar a minar. Entonces no se van a cumplir cuando el corte es ciego, ya va a haber un exceso de proyección, ya, porque el explosivo es como el agua, busca la zona de menor resistencia para escapar, liberar la energía. Entonces, para comenzar, esa mina tiene configuración de diámetro de 13, de 12 3 cuartos o 13,5, no me acuerdo bien. Aproximadamente hay tonelada y media de explosivo por cada taladro, ya, por tonelada y media de explosivo. En subterráneo pues se llega taladro largo dependiendo entre 30 a 50 kilos, y esto es, por taladro acá se llega hasta la tonelada y media, dependiendo de la longitud de carga y del diámetro. Ya, entonces, em, esta configuración tiene una altura de banco de 15 metros, más 2 de sobreperforación son 17. Ya son 15 metros de explosivo, y en los 2 metros de taco le están poniendo granadas por un tema de generar, reducir el RMR, la altura del taco, a la roca que está circundante en el taco. Ya, en este caso ya la voladura se desarrolla por un efecto de caracterización, ya no de contención de energía. Ya se carga explosivo hasta el collar, la idea es la granulometría, sacarlo de la más fina posible. Ya muchachos, ahora, ¿qué tipo de perforadora se utiliza ahí? Hay tres tipos de perforadora en superficie. Vamos a hacer parte superficial primero como introducción. Perforadora neumática, ya que son las chicharritas que hay. Esa es perforadora neumática manual. Hay perforadora neumática sobre orugas, que viene a ser la track drill. Ya, y perforadora hidráulica sobre orugas, que son las rock drill. Ahora, de la rock drill ya hay perforadora hidráulica sobre orugas de martillo de cabeza, perforadora hidráulica de martillo de fondo, y ahí perforadora hidráulica rotativa, que son para diámetros grandes. Ya la de martillo de cabeza y la de martillo de fondo, su efecto, su proceso de perforación es rotopercusión. Rota, percuta, rota, percuta, rota, percuta. Ya más el avance del castillo que va bajando. A comparación de la rotativa, que es un pull down. Ya, rota. José, Aló, sí, dime. consulta, mira, para diámetros de 7 octavos, ¿qué Ujú. tipo de perforadora se está utilizando? Mira, con martillo en este caso 7 octavos, ya es con una perforadora rotativa. Ya en la mina que estoy en Shogun, 7 octavos ya es rotativa. Ese es el diámetro mínimo. Antes de eso está el de 7 pulgadas. Hasta eso se utiliza la de martillo de fondo. Ya, ¿Rotativa percutiva o solo no, rotativa es? rotativa. De 7 octavos Ah, ya se ya, sí. considera perforadora ya rotativa. Ese es el Ok, diámetro mínimo para empezar con rotativas. La que le sigue antes a 7 octavos ya es la rotopercusiva, que es una rock drill de martillo de fondo, que es 7 octavos. Mira, a ver, te explico. La, mm, este, la, la rock drill de martillo de cabeza va desde las 3 pulgadas hasta las 4 pulgadas. La de martillo de fondo va desde las 5 pulgadas hasta las 7. Ya, y de 7 octavos hasta 2 un cuarto, 13,5 ya son rotativas.
Ya son rotativas. Así son las configuraciones de las. No he visto, a experiencia, no he visto una perforadora de 7 octavos que sea de martillo de fondo. Ya es un diámetro que le es difícil a la perforadora generar un avance en perforación. Ya es un avance difícil. Porque las que utilizan en Shawindo creo que son de martillo de fondo, creo, ¿no? O también tienen rotativas. No, el Tienen. martillo de fondo me parece que son 7 Claro. octavos, utilizamos, y 6, un cuarto, creo, 6 cuartos. Todavía 7 octavos de martillo de fondo tienen. Sí, Mira, ve. No había visto una de martillo de fondo y sitio secretado. Yo hasta donde tengo el conocimiento es que ya le es difícil a la perforadora dar un avance. Pero el tipo de roca de Shawindo también es bien fracturado. Ya es bien, sí, bien es un fracturado eso, arquílico sí. avanzado, creo, ¿no? Sí, Ya, bien entonces, y las fracturado, mallas la son madera bien que está. amplias. Mallas son 6 por 7. 6 por 7 y el explosivo no debe pasar del 40% por taladro, me imagino. Claro, o sea, el banco es de 8 metros. Ujú. Más o menos está entrando por carga lineal algo de 40 kilos más o menos Ya de ves, explosivo. y es un explosivo de baja densidad, ¿no? Sí, solo emulsión utilizamos, nada más. Ya emulsión gasificada que llega hasta 0,90, Gasificada, sí. Sí, 0,95. con densidad uno nada más. Ya ves. Están por ahí, te das cuenta de los rangos, ya manejo esos datos. Pero qué raro, he visto una de 7 octavos de fondo, ¿ah? Que digo, claro, de fondo. Normalmente yo las he visto rotativas. No he visto una. ¿Qué debe ser una Epiroc? No, me estoy confundiendo, son rotativas, tienes razón. Rotativas, por eso Sí. rotativas. Rotativas es castillo grandazo, una serie de tubos, ya una serie de tubos y tu broca tricónica. Eso rota y el avance lo da, tienes el motor de rotación con el castillo que tiene unas cadenas que le hacen presión a todo ese eje de tubos. En cambio, la de martillo de fondo, pues sí, son tubos también, un martillo, un motor de rotación, pero en ese tubo acá tiene un coupling donde va la broca y el martillo está dentro, golpea directamente a la broca, pero igual rota, percuta con el aire a presión que pasa por todo el juego de barras. Ya, en las más pequeñas, las que son de martillo de cabeza, pues en este caso en arriba en la pluma se encuentra el martillo, pasa un juego de barras y abajo está la broca. Ahora, ¿por qué no se utiliza martillo de cabeza en diámetros más grandes, 5 o 6 pulgadas? Porque al yo tener una broca muy ancha y un juego de barras, el proceso de compresión va a hacer que esas barras empiecen a doblarse. Y al doblarse, al girar, rotar y percutar, la broca no va a centrarse en el taladro. Al no centrarse en el taladro va a empezar ya el tema de desviación angular. Entonces, por eso es mejor que se tenga diámetros entre 5 y 7 pulgadas, ya martillo de fondo, para que la desviación angular sea la menor posible. Ya en el tema de 7 octavos para arriba, donde las brocas son bien anchas, pues rotar y percutar no va a hacer nada. Una, porque la broca va a pesar. Ya, y el martillo tiene que levantar, el juego de barras tiene que levantarse. Y para esos diámetros grandes, en este caso los tubos son gruesos y pesados. Es bien difícil que el martillo que se encuentre, digamos, sea abajo o arriba, haga este efecto de saltar. Entonces lo que normalmente se hace es una broca tricónica que rota y una presión excesiva de avance en el castillo. Ya, esas son las de superficie. Ya hay variaciones, pues por supuesto, pero las que yo conozco son las de LM75, las Piedviper 271, 371. Hay un sinfín de perforadoras. No soy especialista tampoco en tipos de perforadoras, pero la idea es que ustedes tengan la noción básica de cómo perfora, ya cuál es su proceso de rotura. Entonces, como le dije, tipo de perforadoras, ya les dije. Ahora en el tema de qué tipo de explosivo vas a usar. Pues normalmente para lo de subterránea son explosivos encartuchados, ya, explosivos encartuchados, en este caso emulsión 1000, 3000, 5000 si es Famesa, ya sea Mexa 65, 85, dependiendo de la densidad que necesites como explosivo. Por esa mayor densidad tiene mayor brisax, mayor poder rompedor, dependiendo de la cantidad de la sensibilidad también del grado de energía que se tenga. Em, y se carga también con ANFO en sacos. Hay algunas minas subterráneas mecanizadas que cargan con emulsión bombeable como Brocal,
algún Raura, no sé si cargará con emulsión bombeable, ya, pero después en superficie, solamente en canteras, carreteras, hasta 5 pulgadas el carguillo de manual, sacos en anfo, emulsiones encartuchadas, paneles simples, duales, electrónicos como accesorios. De las 5 pulgadas hacia adelante el carguillo manual ya es muy tedioso, muy cansado, es por eso que utilizan camiones de fábrica. Ya camiones de fábrica en donde lo que tú llevas a la mina no es explosivo, tú llevas materia prima, llevas nitrato de amonio y Bivax y llevas eh, el trabajo ya de convertir el nitrato con el petróleo en anfo, ya, y hacer una mezcla cisanfo pesado con la emulsión matriz y generarle sensibilidad. Ya si es que de repente son taladros con agua, la roca es muy dura, pues utilizar en casos extremos emulsión pura, pero aún eso es insensible, tienes que darle sensibilidad. En este caso con el N30, que es un nitrito de sodio que le genera burbujas. Tú sensibilizas a la emulsión generándole burbujas, puntos calientes. Esos son temas ya de, en este caso, teoría más a detalle que la vamos a ver adelante. Ahorita estamos viendo la parte introductoria nada más para que todos se tengan relación. Granulometría, la granulometría que se tiene, miren si se dan cuenta es parejita, mira, una buena uniformidad tiene y los deben estar aprox entre 5 pulgadas como máximo el tamaño que se ve ahí. Y no se ve un exceso de finos tampoco. Son fragmentos pequeños pero no finos. Ya. Ahora, esta es otra voladura que le va a convenir acá a su colega que se encarga de obras civiles, de explotación de canteras. Aquí sí se respeta un poco ya el tema de control de taco, de caras libres, a comparación de minería metálica. ¿Ya? En este caso, para el tema de canteras, se necesitan diámetros pequeños. Bueno, ¿cómo yo elijo qué diámetro, qué equipo usar? ¿Ya? Todo depende de la altura de banco, pero la altura de banco también depende de la producción. Y la producción depende de qué tipo de minería es. Y el tipo de minería depende de que la geología, ¿ya? Todo está correlacionado. En este caso, esta canterita es una cantera para fabricación de agregados. Lo bueno de la minería metálica es que tú vas a recuperar un metal, ¿ya? Y vas a tener cierto porcentaje de desperdicio y porcentaje de recuperación, ¿ya? Y tu producto son 2 o 3 metales como máximo. En minería no metálica como canteras, en este caso para fabricación de agregados, vas a, el 100% de la voladura la vas a utilizar. ¿Por qué te digo? Porque de esta voladura, sea buena o mala, te va a salir roca grande. La separo, roca coraza o escollera, o un stock. Y la roca coraza o escollera te pagan bastante, te pagan algo de $10 el cubo. De ahí viene lo que se llama quarry room o corrida de cantera, ya, que va entre 50 a 60 centímetros en promedio de diámetro. Eso se utiliza para rellenos que van debajo del enrocado de los rompeolas o de las defensas ribereñas, y o para completar una carretera como base y luego va el material más fino encima. Debajo de eso ya se encuentra roca para gaviones. Estoy sacando en promedio, hay más definiciones en todo ese uso granulométrico. Gaviones son rocas aproximadamente entre 3 y 6 pulgadas, ya que se meten dentro de enmallados para poner a los bordes de las carreteras o en taludes inestables para cuando haya un deslizamiento se controle. Ya, después ya vienen menores diámetros, pues de 2 pulgadas, de media, 3 cuartos, eh, que se necesitan sí ya para fabricar relleno estructural, para fabricar base granular, que son rellenos que se utilizan en carreteras, en plataformas, ya muchachos. Entonces, y cuando pasa por chancadura primaria este material, sale un polvito fino, eso que se levanta, que es medio naranja. Ni siquiera eso le llamamos rechazo, pero eso se considera un afirmado, que se agrega a las vías, a las trochas, para sellar la carretera. Ya se echa un poquito de agua, se compacta y se vuelve impermeable. Entonces sirve para mejorar carreteras. Lo utilizas el 100% de la voladura, pero en una línea de tiempo. Cada producto lo vendes indistintamente.
Eso sí, tener un negocio de canteras tienes que tener un contrato de por sí, por lo menos de unos 5 o 6 meses para que te sea rentable. Porque si es un cerro virgen, tienes que empezar a preparar tu cantera, hacer accesos, banque, generar plataforma mínima para que suba mi perforadora. Ya, y un ancho operativo como para siquiera entre un excavador y un volquete y puedes recuperar. Porque si voy a perforar y volar y el material se va a quedar colgado y voy a meter un tractor para empujar, igual se va a quedar colgado el material. Voy a recuperar abajo en el piso, casi nada. Entonces mismo tengo que tener un acceso, una plataforma para que se suba la perforadora. Cuando yo vuele esos 7 8 10 metros, el ancho de la parte de abajo tiene que tener por lo menos ancho para que el excavador y un volquetito suba y puedas recuperar y seleccionar el material. Entonces es proceso completo, como le digo, yo no me enfoco en una sola cosa. Los muchachos tienen que aprender todo el proceso completo. Y si se dan cuenta, pues una voladura más controlada, los tacos son mucho más grandes, la malla es de 3 por, en este caso 3 por 3.5 y la granulometría, si se van a dar cuenta, es distinta a lo que se pide en minería metálica. Ya es distinta en minería metálica. Ahora, ¿por qué en la foto, en la parte de atrás se ve como bancos todos alterados? ¿Qué tipo de voladura creen que han hecho en la parte de atrás? Hay un tipo de voladura bien rudimentaria, bien arcaica, que hasta aún las canteras lo siguen haciendo. ¿Mm? Este tipo de canteras son voladuras en banco que hemos visto, banqueteo. Pero es el tipo de voladuras que te deja el cerro hasta las patas, te malogra el cerro. Una vez que haces dos o tres tipos, 3 veces voladura en ese tipo de cerro, es intocable, ya no puedes empezar a hacer, tendrías que coronar al cerro, subir con un acceso y empezar a bajar todo desde arriba. ¿Qué tipo de voladuras creen que hacen la mayoría de cantereros? ¿Alguien sabe, han escuchado voladura calambucos? Colombucos, sí, Colombucos. Calambucos, ahí está René. Mira, la voladura de calambuco se hace, ¿sabes cuándo? En zonas, en carreteras alejadas, en donde el macizo rocoso, digamos, quiero pasar mi carretera y el terreno natural es bien escarpado, casi 90 grados. Entonces lo que se hace calambuco normalmente es una labor, una galería de 80 por 70 de profundidad dependiendo del ancho de la carretera y en forma de T, o voladura por gravedad se llama, porque el atiborro de explosivo en esa T, en esa labor minera, y todo sale al unísono. Normalmente es un cebo de dinamita, es como una torta, ¿han visto esas tortas que hacen de Doña Pepa? Así amarran las dinamitas, ya con un cable de cobre afuera un explosor, y llenecito de nitrato, ya hacen su anfo pues con petróleo. Se corta la parte de abajo y el cerro cae por desplome. Es por eso que cuando se han ido por algunas carreteras de la sierra, algunos quedan como media luna metidos, como medio túnel. Es porque el cerro no ha despegado bien. Ya no ha caído, no ha desplomado. En ese caso ha tenido que hacer una labor minera como chimenea, aparte de la T que está abajo, para que pueda caer. En canteras tienen esa mala manía ya de hacer. El problema de los calambucos es que te genera un exceso de vibración. Y miren, si se dan cuenta en el video atrás, es una zona urbana, esa es Ventanilla en Lima. Ya la gente está yendo por ahí a 50, 80 metros nada más. Y te deja el cerro bien dañado, bien alterado. Entonces en esta cantera de Ventanilla yo he tenido que hacer maravillas para dejarla banqueteada. Ya, pero ya está. ¿Cuál es el problema de los calambucos? Que tú no es controlable. Todo es que te pases un poquito en exceso del explosivo, tu roca, los bloques que querías seleccionar grandes, se muele todito, más la gravedad, sale polvo. Entonces la recuperación de los tamaños que el cliente te pide va a ser mucho menor a lo que tú has planificado. Otra, el cubicaje que tú estás planificando no es el que verdaderamente, no se aproxima, ya, no se aproxima. Es una voladura barata, sí, ya, pero todo está en el grado de recuperación, costo-beneficio que le des. Acuérdate, si no mides, no controlas, ya. La única forma de allí de sacar un buen cálculo de recuperación es cuántos viajes del material que te están pidiendo estás haciendo. Y el resto, de todas maneras, el fin no lo vas a mandar. O si es a chancadora, pasas zarandas, a todo sistema de zaranda de 3 pisos, ya, o si no un botadero, porque quizás te pidan roca grande o cuarrerún o avión, que es un tipo de material. Pero ahora, volar en banco te va a costar,
preparar tu cantera, sí, unos 2 meses de preparación entre hacer cañonear, hacer accesos y plataformas. Ya te va a costar hacer accesos. Pero cuando tú ya tienes bancos, tú puedes jugar con la malla, con el borde en el espaciamiento entre taladros, mallas grandes, mallas pequeñas, intermedias, para jugar con la granulometría resultante. Ya, normalmente en canteras, ANFO, emulsión encartuchada, cordón detonante, faneles simples o faneles duales, CTDs y tu Carmex. Ya para iniciar. Si eres platudo, ya tu línea silenciosa. Si es una cantera que está en zona urbana, son así, voladoras silenciosas con faneles duales y CTDs. Ya, muchachos. Y de ahí viene la voladora de obras civiles. Presten atención al video. Un ratito. Ya, muchachos, ¿qué tipos de voladuras se puede identificar en estas obras civiles? ¿Qué tipo de estructuras? ¿Qué tipo de cortes? ¿Para qué tipo de voladura es? Obras civiles, señores. Miren los tiempos que salen. Tiempo uno, 2, 3, a ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5 filas a ambos lados. Mi celular está a 20 metros nomás. Material centradito. 20 filas. Todo al centro. ¿Eso qué es? Una circunferencia, 50 metros de diámetro. Voladura controlada. ¿Qué tipo de voladura es esa? Son 300 metros de voladura allí. ¿Identifican qué tipo de voladura se está haciendo, muchachos? Voladuras controladas, Claro, bacán, pero ¿a qué estructura, qué tipo de trabajo es el que se está haciendo para la voladura? de ¿Qué es lo canales, que quieres cortar ahí? ¿Qué tipo de chamba es? canales, Canales, zanjas, cunetas, plataformas, bases para aerogeneradores. Si tienen tiempo, entren a Google Maps y pongan Parque Eólico Punta Lomitas. En esa obra ha habido zanjas, ha habido plataformas, ha habido bases circulares, ya ha habido
explotación de canteras para generar las vías, para el relleno. Eso, ¿qué es lo que pasa con la voladura de obras civiles? Son voladuras low cost, de bajo costo. No todas, ¿ah? Dentro de la voladura de obras civiles, ¿por qué se le llama low cost? Porque utilizas explosivos y accesorios de bajo costo. Ahora, no porque tú utilices explosivos y accesorios de bajo costo quiere decir que vas a cobrar barato, ¿ya? Normalmente, a ver, voy a prender mi cámara. Normalmente las voladuras de zanja, estas que ven acá es una zanja de 300 metros, son voladuras de obras de arte, ¿ya? Una zanja, ahí en este caso es una malla de espaciamiento entre taladro y tal, una sola fila nada más, porque mi presupuesto estaba bien fregado. Y a veces los presupuestistas, los que hacen costos, son un saludo a la bandera lo que hacen, ¿ya? Es 1 metro entre taladro y de profundidad 1 metro. Entonces, y te pide una sección más o menos en V para enterrar un cable. Entonces, el problema de esta voladora de zanja es que tienes que te dejar un perfil de acuerdo a un plano que te pasan. Si yo me paso de este perfil, el relleno que se necesite para enterrar lo que quiere enterrar tubería, cable, me lo van a cobrar a mí. Ya. Ahora, me genera poco volumen. En obras civiles te pagan por cubo volado. Ya, por cubo volado. Entonces, en pagan por cubo volado, esa zanjita, ¿cuánto me son 200 taladros? A 1 metro por taladro, son 200 metros lineales. Es lo que te perfora una rock drill en una guardia como máximo. Ya son 10 horas de trabajo. ¿Cuánto te cuesta la hora máquina una rock drill? Ponle $80 con operador. Por 10 son 800. Ya pone de combustible $800 más, son 1.600. Pone unos $400 de gastos generales, que quiere decir camionetas, ingenieros y etc. Son $2.000. Ya, $2.000. Tu costo operativo, nada más. ¿Y cuánto te está produciendo? Ahí sacas burden, 1 metro. Espaciamiento, 1 metro. Uno por uno, uno. Ya, 1 metro. Por 1 metro en este caso de largo, entonces por 200 taladros son 200 metros. 200 metros cúbicos a $2.000. Entonces, $2.000 entre 200 metros, ¿cuánto es? $10 el cubo, como mínimo. Es mucho más cara que una voladura de cantera, de carretera. Ténganlo claro. Ahora, lo que te hace la perforadora son metros lineales. A tierra de que tú eres obras civiles. Ya canteras, carreteras. Una perforadora te va a hacer 200 metros lineales en una cantera, 200 metros lineales en una carretera, 200 metros lineales en una zanja. Te va a hacer metros lineales. Dependiendo del borde en el espaciamiento que hay entre taladros desde tu malla, esos 200 metros lineales en una cantera te va a rendir 2.000 cubos. Esos 200 metros lineales te van a rendir 500 cubos en una carretera. Y esos 200 metros lineales te va a rendir 200 cubos en esa zanja. Ya te va a rendir distinto, pero en cubos. En metros lineales siguen siendo los mismos 200 metros lineales. Entonces, para uno, si tú lo pasas dólar por cubo, en el cantera va a ser menor, va a ser $2.50 a $3 el cubo. En carretera va a estar a aprox de unos $5 a $6 el cubo. Y en zanja, ya va a estar aprox ¿cuánto? ¿Cuánto le dije en primero? 2.000 cubos. Ya, entre $2.000, aunque 2.000 cubos, claro, $1 el cubo, ponte, pero es un costo muy bajo, en la vida va a salir eso. Ya tengo que sincerar mis costos. El otro, 500 cubos entre $2.000 que me costó. ¿Ya cuánto es? En este caso, $4 el cubo, una carretera, muy bajo igual. Y una zanja, $10 el cubo. Porque el costo operativo es el mismo en los tres. Tú vas a pagar las 10 horas máquina, las 10 horas hombre, las 10 horas de consumo de combustible por galón hora. Vas a pagar el día del ingeniero, el día de camioneta, el día de baños y todo lo demás. Esos $2.000 tienen que cubrirte todito. Entonces, para cada escenario voy a cobrar distinto, porque yo tengo que pagar como mínimo mi costo operativo, mis $2.000. Entonces el cubo para cada tipo de trabajo va a ser variable. Ya, va a ser variable. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Confirmen si se entendió la explicación para seguir. Sí, está claro. Ya, bacán.
Entonces, la idea es que ustedes tampoco no se dediquen todo el tiempo a minería, sino que sean empresarios. Tener una empresa de perforación voladora es facilito. Ahora, la idea es tener socios para tener capital inicial, pagar una carta fianza, pagar póliza de responsabilidad civil, y ahí tener por lo menos un capital para pagar el primer mes a los trabajadores, adelante las perfos y todo eso. Y coger una buena obra, por supuesto, ya que te cubra todos esos costos mínimos. Esa es la granulometría de una obra civil. ¿Por qué no te piden ni tan fina ni tan gruesa? Porque no vas a recuperar nada metálico, simplemente es para que lo lleves a un botadero, para que limpies te quede la carretera. En algunos casos hay unas obras civiles en donde la granulometría sí te piden de cierto uso, de cierto tipo de uso, porque la van a pasar a una zancadora, una zaranda, para rellenar parte de la carretera. Acuérdense que los ingenieros civiles lo que hacen es un balance de masa. Lo que yo corto, relleno al otro lado para evitar hacer movimiento de tierras hacia un botadero. Esa es la idea, corto y relleno para formar el ancho de la vía. Entonces la granulometría tiene que estar aprox también, un dato intermedio. Eso te lo da el mismo ingeniero civil o el expediente técnico. Para yo hacer presupuestos en obras civiles tengo que leerme toditito el expediente técnico, el tipo de roca, en este caso el clima de la zona, cuántos cubos me van a pedir, cuáles son los requisitos mínimos para afiliarme, etc. Para yo cuantificar todos mis recursos. Ya, ahora vamos a ver el chat. Chévere, René. Un minutito, muchachos, para unos 5 minutitos por un break y retornamos. Tengo una llamadita. Bueno, señores, continuamos. Les explico de caso tuve una llamadita. Ya. Entonces, seguimos y voladuras en minería subterránea. Pues en voladura subterránea hay voladuras de labores mineras, labores temporales permanentes, en donde se tiene una voladura controlada, digamos, pero en las obras tuneleras civiles, ya viales, donde más control se tiene, porque van a ser labores permanentes para toda la vida, ya en esa parte. Esta es una voladura de labor minera, y esta es una voladura tunelera civil. Ahora, muchachos, los tiempos de retardo para minería subterránea son son tiempos de periodo largo, ¿ya? Se utiliza una mixtura de periodos cortos y periodos largos. A comparación de la superficial, que si es que son paneles duales, se utiliza una sola numeración en el fondo con retardos cortos en superficie. Se utilizan CTDs también en superficie cortos, o en el caso también se puede utilizar los de periodo, una mixtura de los dos. Yo he hecho una mixtura de corto y largo, simplemente trabajando con full retardo de fondo y amarre de cordón de tándem de superficie. Hay variaciones que se puede hacer, ¿verdad? Hay muchas variaciones. Entonces, vamos a ver un tema de resumen ejecutivo de todo el proceso de voladura, ¿ya? Para hacer un buen desarrollo de perforación de voladura, lo que necesitamos es primero hacer un análisis de las propiedades del macizo rocoso. Ya, si no sabemos cómo funciona el macizo rocoso, no sabemos por lo menos su densidad, su resistencia a compresión axial, un mapeo de las estructuras que se tiene, estructura geológica como grietas, juntas, su espaciamiento de juntas, tipo de relleno, su orientación, ya, su RMR, su RQD, su GSI, no vamos a saber qué explosivo usar, qué patrón de perforación se va a usar, cuál es la secuencia de salida que se necesita. Se necesita analizar el macizo rocoso. Poco se sabe de cómo funciona el macizo rocoso. Muy poco se sabe.
Ya lo que se necesita ah, es analizar a profundidad el macizo rocoso. Y mucho se sabe de explosivos accesorios porque tú lo mandas a fabricar a gusto y pedido del cliente. Ya, a gusto y a pedido del cliente. Una vez que yo ya tengo las propiedades del macizo rocoso, ya analizar las propiedades del macizo rocoso, recién puedo hacer modelos matemáticos para calcular mis patrones geométricos, ya como son patrones de diseños, burden, espaciamiento, diámetro de taladro, altura de banco, ya, longitud de carga, longitud de taco, sobre perforación, entre otros parámetros de diseño. Ahora las consultas que le iba a hacer, muchachos. ¿Por qué un pórfido de cobre? La altura de banco es mucho más grande que un diseminado de oro. ¿Mm? ¿Por qué un pórfido de cobre las alturas de banco son de 15 metros? Ya, ¿y por qué un diseminado de oro van entre 6 o 8 metros, 10 como máximo? ¿A qué se debe? ¿Alguien tiene idea? Algunos van a decir por el tamaño de los equipos, pero el tamaño de equipo depende de la producción de la mina. Pero normalmente, ¿cuál es lo que manda en la altura de banco? ¿No hay, muchachos? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de un pórfido de cobre y cuál es la característica de un diseminado de oro? Dureza de la roca es una, ya. Pero normalmente un pórfido de cobre es un yacimiento regular. Tiene la forma de una cebolla, una serie de capas. Capa argílica, argílica avanzada, potásica, silícica, no silícica, no. Potásica, argílica, argílica avanzada. Hay una serie de capas más. Entonces, hacer un yacimiento regular eh, en- al ser un yacimiento regular, el modelo geológico va a tener una mejor forma y a la hora de calcular las reservas, el recurso y las reservas, entonces va a ser mucho más exacto el cálculo de leyes. Ya, la forma del yacimiento en sí te ayuda a que haya menos error ya en la estimación de estos datos, a comparación de un yacimiento de oro, que es un yacimiento errático, ya un diseminado en donde el oro encuentra roca porosa y se disemina, el mismo nombre es. Entonces tengo que dimensionar bloques pequeños para luego realizar el kriging, ya la extrapolación de mis sondajes diamantinos y calcular el modelo geológico, pues haya menor desviación, menor error en la estimación de recursos, ya, y de reservas. Eso tengo que tenerlo claro. En el diseño ya entra la parte de malla de perforación y parámetros de voladura, ya sea en subterránea como superficie. Se va a jugar con burde en espaciamiento, con diámetro de taladro, con tipo de explosivos. Bueno, eso ya en la selección de explosivos. Parámetros de voladura me refiero a lo que es densidad de explosivo, a lo que es longitud de carga, densidad lineal, eh, un deck, doble deck, que son espaciados entre carga y carga de cada taladro. La selección de equipos de perforación, ya dependiendo del tipo de producción que tenga. Los explosivos y materiales relacionados que voy a usar, dependiendo de la granulometría que yo quiera usar. Y variables no controlables, como el clima o conflictos sociales. El resultado granulométrico, como les digo, hay granulometría para planta metalúrgica, para padricidación, para fabricación de agregados, para rellenos controlados y no controlados. Ya, tenemos que cuidar el tema de ruido y vibración dentro de los límites máximos permisibles que nos dice la mina o la obra civil donde estemos trabajando. Mínimos gases nitrosos. Normalmente cuando el explosivo viene fabricado de por sí, se genera un gas nitroso por presencia de agua. Ya,
o porque el mismo explosivo tenga un nivel de gases elevado, como es la dinamita, por ejemplo. Las emulsiones vienen bien balanceadas para tener gases nivel 0 o 1. La reducción de costos, ya ver que mi operación sea lo más rentable posible y por último generarle una utilidad a la empresa o la mina donde yo esté trabajando. Si mi empresa genera una utilidad alta como empresario. Vamos a ver propiedad del macizo rocoso, a detalle, los modelos matemáticos, los patrones, la nomenclatura de los taladros en una malla superficial y en subterránea también, los tipos de explosivos y accesorios que vamos a usar, ya emulsiones encartuchadas, dinamita, sacos, emulsión a granel, nitrato de amonio grado poroso, accesorios, en este caso noneles, no eléctricos, eléctricos y electrónicos. Vamos a ver los detonadores. Vamos a jugar con los diseños de carga y las secuencias de salida y el proceso de carguío. El proceso de carguío que se va a tener en campo, carguío manual, carguío mecanizado. El proceso de voladura en sí, ya que se va a desarrollar. Esta es una voladora masiva, por ejemplo, en minería superficial. Ya a pesar de que tiene caras libres, no se sacan las caras libres, si se dan cuenta, por un tema de minado, por un tema de control, de esparcimiento del mineral o de no contaminación con el desmonte. Y el análisis de la red de la granulometría final, tanto para mina, cantera, enrocado y obras civiles. Bueno, señores, ¿alguna duda o consulta? Este ha sido un tema de introducción. Ya un tema de introducción nada más. La próxima clase ya va a ser clases de 3 horas a profundidad, en donde vamos a ver todo a detalle. ¿Dudas o consultas sobre lo que he venido explicándole como introducción? Nada, muchachos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Profe, ¿Ya? sí, Hola, sí. René, dime, te escucho. En cuanto a la adquisición también de los productos explosivos, ¿no? De Ya. eso, tema que es un poco delicado para nosotros, por ejemplo, en obras civiles, ¿no? Ujú. Que quizás más adelante. Sí, claro. El problema tuyo, bueno, o lo que tú necesitas saber es, primero, si vas a tener un polvorín propio alquilado, permiso de manipulación, almacenamiento y compra. Los 3 permisos básicos que debe tener. Como obras civiles, como tu contratista de Perbol, sí puedes tramitar los 3. ¿Ya? Como minero, como minera, la minera tiene, si tú desarrollas obras civiles dentro de la mina, lo que tú tienes que tener solamente es permiso de manipulación, almacenamiento y compra lo hace el dueño de casa. Pero si es una obra civil fuera de la mina, ya una carretera, ya cantera tampoco, cantera es un pequeño productor minero, minería no metálica, eso sí entra dentro de la regulación del MINEM. Entonces, como obras civiles, carreteras, plataformas, anjitas que tengas por allí, permiso de manipulación tu gente, permiso de almacenamiento, puede ser propio o alquilado tu polvorín y permiso de compra. Y a los 3 también les voy a explicar cómo se tramita, cuáles son los costos, cuánto dura. Es fácil, señores. El costo de un polvorín aprox si tú quieres implementar $50.000 el más barato. Desde compra del contenedor, su señalética, sus parapetos, su cerco perimétrico, su alambre de púas, su techo de doble caída, sus canaletas, todo. Y permiso de compra. Uno depende del otro. Yo no puedo tramitar permiso de almacenamiento si es que no tengo un polvorín y una persona con carnet de manipulación en mi empresa. Y yo no puedo tramitar mi permiso de compra si es que no tengo una autorización de almacenamiento, que puede ser propia o alquilada. Entonces, depende una de la otra. Los permisos están de entre 20 a 40 días. 20 es lo que dice la norma, según su tupa de su cambio, y 40 si son vagos, porque a veces se demoran porque son vagos, no observan tu expediente. Entonces, todo eso vamos a ver, no te preocupes, René. ¿Ya? Todo claro, muchachos. De aquí nos vemos el próximo domingo para seguir a detalle.
Gracias. Gracias, José. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok, José, nos vemos el próximo domingo.